Muy buenas tardes y muy buenas noches a aquellas personas que nos acompañan desde diversas latitudes. Es un placer contar con su presencia en este espacio, un espacio que nos permite y a la vez nos obliga a pensar nuestra labor docente desde la investigación, aspecto que resulta de vital importancia principalmente en este contexto. La actividad, la investigación en estudios sociales, experiencias de jóvenes docentes, es una actividad de la Escuela de Historia en el marco de sus metas estratégicas del POA en conjunto con el RECIDEC. Sin más, damos la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, contamos con la presencia de la profesora Rocío Sayago, quien es profesora en Historia egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y recientemente especialista en la enseñanza de las ciencias sociales por la misma casa de estudio. Forma parte de un equipo de investigación especializado en formar en la construcción del pensamiento histórico, saberes y desafíos para la enseñanza de la historia, y se desempeña como profesora en diferentes espacios curriculares, tanto de la educación secundaria en la ciudad de Córdoba y de la formación docente inicial y continua. Por otra parte, tenemos a Gerardo Uvilla Sánchez, quien es magíster en didáctica de la historia por la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile. Fue profesor durante 10 años en escuelas de su país en niveles de primaria y secundaria. Actualmente dicta cursos de didáctica de la historia y enseñanza de la ciudadanía a profesores en formación de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Santiago de Chile. Es además estudiante del doctorado en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con intereses de investigación asociados al ejercicio de la ciudadanía de niños y niñas en la escuela. Por último, y no menos importante, contamos con la presencia del colega Doniel Solano Pérez, quien es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica, y estudiante del bachillerato en historia por la Universidad de Costa Rica. Recientemente publicó un artículo en la revista Perspectivas titulado La enseñanza de los estudios sociales, una aproximación a su interpretación académica. Sin más, le cedo el espacio a la profesora Rocío y comentarles nada más que contamos con aproximadamente 15 minutos para cada intervención y al final abriremos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Hola. Muy agradecida con la Nacional de Costa Rica, en especial con Jessica Ramírez Anchoy, que tuve la oportunidad de instancia de mi trabajo final de posgrado, de especialización, también a Carol, con quien estuvimos compartiendo, intercambiando en estos días, y bueno, destacar por estos espacios de encuentro que creo que siempre son espacios para fortalecer el campo de estudios sociales y en particular creo la didáctica como campo de investigación se enriquece y es un espacio de formación para quienes nos preocupamos por estas cuestiones y para ampliar miradas, perspectivas. Agradecida porque me hayan invitado a compartir aquí con todos ustedes. Bueno, como dijo Carol, formo parte de un equipo de investigación en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Es una provincia mediterránea, la más mediterránea de todas las provincias de Argentina, y allí el equipo del que formo parte, por la formación del pensamiento histórico, tanto en la formación de docentes como en la escuela secundaria. Trabajamos en torno a los de docentes y de estudiantes, en relación a los desafíos, a las problemáticas que se presentan en cuanto al desarrollo del pensamiento. Y dentro de este equipo de investigación específicamente trabajo en el área de pensar las dificultades, las potencialidades, los desafíos de aprender a enseñar el tiempo histórico en la formación del profesorado de historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese es el trabajo que estoy realizando desde 2018 y que he cerrado parcialmente hace poco en estudios de especialización. Pretendo continuarlos en doctorado. Y también empecé a trabajarlo específicamente con estudiantes avanzados de la carrera de profesorado
quienes están en la residencia docente, en el modelo de formación de nuestra universidad, se da al final del trayecto formativo, en el quinto y último año del profesorado. Entonces elegimos ese espacio justamente por su relevancia y significatividad en la formación de los profesores, como una experiencia realmente particular en el recorrido que propone la carrera, y porque bueno, muchas veces es allí la primera vez en la cual nos hacemos preguntas vinculadas al para qué de lo que estamos haciendo como profesores, futuros docentes, bueno, por cuestiones propias de la puesta formativa del profesorado, y especialmente por la experiencia que implica ingresar por primera vez al aula con una propuesta propia, ¿no? El trabajo que he venido realizando y que les quería compartir tiene que ver con, bueno, por un lado pensar y reconocer cuáles son las acciones que tienen los futuros profesores en historia al finalizar su recorrido formativo en relación a diferentes nociones y dimensiones de la temporalidad, eh, para luego pensar en el impacto que tienen esas representaciones y saberes en sus perspectivas prácticas, digamos, en la manera en que piensan las finalidades de la historia y proyectan y toman decisiones al momento de encarar la residencia y la práctica docente en este último año de su carrera. También nos hemos propuesto, y venimos haciéndolo hace tiempo, intentar reconstruir diferentes perspectivas epistemológicas que nos permitan acercar propuestas para pensar didácticamente el tiempo histórico. Entonces ahí hemos realizado un recorrido por los diferentes aportes desde la filosofía y otras ciencias, además de la didáctica, como la sociología, la antropología, que nos ayudaron a mirar perspectivas que nos permitan completar sobre el tiempo y también pensar didácticamente el tiempo. Y bueno, ahí como les comentaba, la perspectiva principal didáctica, la preocupación central nuestra, tanto del equipo como del área de investigación específica que estoy tomando yo, práctica como la disciplina de referencia y de intervención del profesorado de historia. Entonces, las preocupaciones que movilizan es desde la práctica y también pensando para la práctica, ¿no? Entonces, las preocupaciones de por qué preocuparnos por el aprendizaje y por la fundamentalmente del tiempo histórico, tiene que ver con cuestiones que he ido que me han ido interpelando como profesora de escuela secundaria y también en el acompañamiento en la universidad, a los profesores que van cerrando su formación inicial. Por un lado, la dificultad en estas experiencias de práctica y de residencia, poder ofrecer una enseñanza de una temporalidad compleja, que no se quede solo en el pasado, que incluya otras dimensiones de la temporalidad, como el presente, que permita, digamos, pensar realmente la dimensión temporal de lo social, y también preocupaciones del aula de la escuela, donde nos encontramos con la necesidad de construir nociones complejas de tiempo histórico en la escuela para poder romper con ciertas concepciones que vemos en adolescentes y jóvenes preocupantes, como la perspectiva de no hay futuro, o un futuro negativizado totalmente, la imposibilidad de encontrarle sentido a este aprendizaje o estos contenidos vinculados con el pasado. Entonces la necesidad de pensar qué relaciones significativas pasado y presente, bueno, diferentes cuestiones que hacen a la temporalidad, y también en un sentido ético-político también, la preocupa construir ciertos discursos que circulan cuando uno trabaja diferentes contenidos, como por ejemplo lo que tiene que ver con pueblos originarios, por poner un caso, cómo, cómo están fuertemente atravesadas las representaciones por concepciones de orden, de progreso, de desarrollo,
bien propios de la perspectiva eurocéntrica y lineal, y cómo eso los atraviesa y los lleva a pensar en sociedades superiores a otras, en digamos, ciertas justificaciones de acciones detrás de esas concepciones de tiempo, ¿no? Así que bueno, por ahí viene la preocupación de por qué trabajar y pensar una formación que movilice, que pueda dar herramientas a los futuros profesores para abordar estas situaciones en el aula que nos atraviesan, me atraviesan a mí como profe, y lo hemos visto con los colegas en las escuelas, y nos encontramos con eso, con una formación en la cual nos sentimos nosotros con una falta para poder abordarlo, ¿no? Entonces hemos tomado de la didáctica de las ciencias sociales y de la historia en particular un conjunto de estudios que tienen más de 30 años acerca de la enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico, sus finalidades, qué implica como metaconcepto, como discurso. De la didáctica, aunque hemos tomado de otras, pero fundamentalmente la preocupación nuestra tiene que ver con pensar didácticamente el tiempo histórico. Después también para el trabajo tomamos las perspectivas de las profesores en formación y de estudiantes de escuela secundaria, para pensar cuál es el impacto de esas representaciones sobre los modos en que se vinculan con la historia, sobre las formas de conciencia histórica que movilizan, para pensar cómo el contexto de época, el presentismo, la incertidumbre, los tiempos líquidos, impactan en los modos en que se vinculan con el tiempo y en las formas de conciencia histórica que movilizan, y a su vez, para pensar cómo el abordaje de las representaciones sociales durante todo el trayecto formativo de los futuros colegas sería una herramienta fundamental, una dimensión de la formación de profesores para visibilizarlas, movilizarlas y ponerlas en tensión con los saberes y los espacios de formación que ofrece la universidad, y realmente poder, desde esas representaciones, eh, provocar el cambio conceptual hacia saberes que permitan pensar el tiempo histórico en su dimensión epistemológica, en su dimensión práctica, en su dimensión ética y política. Entonces ahí la perspectiva de estudio sobre los diferentes modelos de formación docente que nos permitieran analizar, bueno, cuáles son los alcances de la formación que ofrece nuestro profesorado, para pensar allí qué líneas de mejora podríamos ofrecer, podríamos trabajar en conjunto con la política disciplinar en historia y la formación del campo pedagógico didáctico. Y bueno, les decía que en 2018, el trabajo empírico centralmente estuvo trabajado desde una mirada cualitativa, trabajamos en primera instancia las voces, las palabras de los propios estudiantes del profesorado a través de los informes finales de carrera que realizan para de grado, que es un texto de reconstrucción crítica de la experiencia en la práctica, pero también de todo el recorrido y su mirada sobre su propio recorrido formativo. Y después, cuestionarios con preguntas semiestructuradas. El primero fue en 2018, donde hicimos un relevamiento de las representaciones del estudiantado acerca de diferentes nociones de temporalidad y su mirada acerca de la enseñanza de esas dimensiones de la temporalidad. Y en la actualidad, en 2020, volvimos a realizar un cuestionario distinto, con la intención de preguntarnos por los cambios y continuidades en esas perspectivas en tiempos de pandemia, y también ver si algunas cuestiones que hemos propuesto tanto en el seminario de práctica y residencia como en didáctica, en el espacio curricular de pueden haber o no tenido impacto en mejoras o en transformaciones de esas representaciones. Así que bueno, ahí nos encontramos trabajando en esa comparación,
con colegas de la Universidad del Litoral, que es otra de la provincia de Santa Fe, también lo estamos estudiando de manera comparativa. Creemos que eso potencia muchísimo, porque nos permite ver modelos de formación docente cuyos problemas exceden lo local o las propuestas de los profesorados en concreto, y en conjunto mejores alternativas. Y para ir cerrando, comentarles algunos de los resultados de la investigación. Por un lado, encontramos que el profesorado tiene la intención de proponer miradas del tiempo histórico complejo, de enseñar perspectivas críticas a la mirada eurocéntrica, lineal, pero al momento de construir propuestas, fundamentarlas y llevarlas a la práctica, se encuentra con que no tiene las herramientas teóricas, epistemológicas, y que el problema no está fundamentalmente ni está centrado en problemas pedagógico-didácticos, sino sobre todo vinculados con el dominio del objeto, teórico-epistemológico, digamos, el dominio del contenido. Y lo asociamos a problemáticas vinculadas, tomando todos los aportes, los referentes teóricos que he mencionado, que tiene que ver con un modelo de formación que no logra atravesar, transformar, enriquecer esas representaciones común o de este mundo en crisis, ¿no? Donde el contexto de época propone desde el presentismo, desde no visión de futuro, digamos, y es una formación que no logra tampoco romper con la biografía escolar, donde la enseñanza de la historia era el pasado, y donde poco aparecía la acción, la agencia como transformadora, como constructora del tiempo, ¿no? Veíamos dificultades vinculadas con propuestas, con un programa de formación de profesores donde los conocimientos teóricos, entendidos como historiográficos, tienen un mayor y una carga valorativa también mucho mayor que los saberes del campo pedagógico didáctico. Como una dificultad encontrábamos eso. Y la formación epistemológica y teórica no está considerada como parte de la formación que requieren los profesores en historia. En los planes de estudio, esos saberes forman parte de los obligatorios para quien va a ser historiador o historiadora, digamos, licenciado en historia, no para el profesorado. También había otras dificultades como, por ejemplo, la relación de exterioridad con el conocimiento. Muchos encontramos que algunos, podríamos decir, autores o perspectivas que discuten concepciones de tiempo histórico, formaron formación, pero en una relación de exterioridad, de un vínculo de reproducción, memorización, y no de una apropiación de las discusiones respecto de eso. Y también esta falta de articulación entre teoría y práctica encontramos, en el sentido de, bueno, los profesores de la formación especial trabajan pensando por ahí, según encontramos nosotros, son en la formación de historiadores, no se presentan, no se comprenden formadores de profesores en historia. Así que bueno, un poco para comentar cuáles eran las problemáticas y las cuestiones que hemos estado encontrando y sobre las que estamos de generar propuestas también como docentes de esos espacios para mejorarla, para poner a discusión y socializarlas con los colegas de los demás espacios, que en esa tarea estamos. Por ahora dejamos ahí, Carol, ¿parece? Perfecto, más bien muchísimas gracias por tan valiosos aportes. Antes de darle la palabra y el espacio al profesor Gerardo, recordarles a las personas que nos acompañan que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Ahora sí, darle la bienvenida nuevamente al profesor Gerardo. Un gusto saludarlo a través de este medio y bueno, el espacio es suyo. Sí, creo que puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema. Bueno, un saludo a cada una y a cada uno de los que están del otro lado. Yo estoy en Chile,
al rincón sur del mundo, o si el norte fuera el sur, nosotros seríamos el norte. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Entonces, bueno, súper contento de compartirles esta experiencia de investigación situada netamente de intervención didáctica en el aula, en la escuela. Y ahí aparece Jessica, que yo le agradezco infinitamente que la leyó, se dio el tiempo de hacerlo y me hizo su retroalimentación. Ahí estoy compartiendo 100%, ¿cierto, Carol? Sí, ahí se ve perfecto. Ella fue mi profesora informante, así es que son personas que uno no olvida nunca porque uno obtiene un grado y esas personas lo marcan a uno. El profesor que leyó su tesis, aquí tuve un profesor tutor que le llamamos en Chile, Gabriel Villalón, que trabaja en la Universidad de Chile, que es como el director de tesis, ustedes quizás le llaman, un profesor cotutor en compañía de él, y una profesora informante que en este caso estaba fuera de Chile, porque también pueden ser de Chile, pero nos contactamos específicamente el profesor Gabriel Villalón con la profesora Jessica y ella accedió gentilmente a leer esta tesis que yo les voy a mostrar ahora. Así es que, bueno, me interesa que el diálogo que pueda haber después, que la cuestionen, que la critiquen, que pregunten. Gerardo, Porque perdona, sí. perdón la interrupción, es que tenemos un problema de audio que se escucha, no sé, exacto, yo creo que son como los audífonos. A ver ahora. Y ahora sí, gracias. Ya. ¿Todo de nuevo o se escuchó algo? No, sí se escuchó algo, puedes continuar. Ya. No, les decía antes de iniciar de que me interesa compartir y sobre todo después conversar. Así es que sus críticas, sus comentarios, sus preguntas, su curiosidad, uno mira con el tiempo los trabajos hacia atrás y muchas veces lo haría diferentes. Así es que bueno, yo les voy a presentar lo que hice hace un par de años atrás. Escribir historia desde la investigación y el análisis de las evidencias, una experiencia desde la escuela. Esto en el contexto, para que nos situemos, de un magíster en didáctica de la historia y las ciencias sociales que todavía se imparte en la Universidad Alberto Hurtado, ya debe llevar unos 8 años, yo estuve como en la tercera generación, esto fue entre 2018 y 2021, y fundamentalmente los trabajos de grado, las tesis en este caso, nos invitaban a preguntarnos a profesores de escuela que realizábamos esta maestría o magíster, ¿qué está pasando en tu contexto? ¿Qué está pasando en nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje? Es un magíster orientado al contexto, a lo que pasa en tu lugar, donde desarrollas tu práctica, con estudiantes que son particulares, que son únicos, y en ese sentido, aquí está la universidad, bastante bonita la universidad, tiene más de 7.000, casi 8.000 estudiantes, 842 estudiantes de posgrado, de hecho, de aquí veo mi sala, donde tenía las clases, y bueno, como les decía, nos invitaban a no encerrarnos en la universidad a teorizar sobre la educación, sino que volver a la escuela. En este caso yo volví a Paine, que es donde yo hacía clases en ese momento. ¿Se escucha bien? Sí, es que hay como un poco de interferencia como por momentos. Ahí, vamos a ver. Ya, quizá, miren, me voy a sacar estos audífonos y voy a hablar así nomás, espérenme. ¿Qué tal ahí? Perfecto, y claro, sí. Buena pregunta. Chuta, me está hablando Siri. Carol, ¿ahí sí? ¿Más claro? Sí, perfecto y claro. Ya, entonces yo estaba en este contexto, aquí hay unas fotos del colegio, comuna de Paine, al centro de esta larga y angosta faja de tierra que le llaman a Chile. Por ahí estaba Paine. Dentro de las 16 regiones está todavía obviamente en la metropolitana, y el 2019 yo desarrollé esta investigación de un contexto como espacial, si le llamamos de alguna manera.
En ese momento, un colegio grande de casi 1.500 estudiantes, yo revisé documentos institucionales, nos llamaban al constructivismo, a veces había constructivismo, a veces no, tanto de mis clases como de otras prácticas pedagógicas, porque uno no siempre es socioconstructivista ni siempre tradicional. Cuando uno revisa investigaciones de prácticas de aula, hay de todo en casi todas las clases, como que hay momentos que son más constructivistas, hay momentos que son más quizá de otro tipo, pero en este caso se nos invitaba a ser constructivistas. Entonces yo me preguntaba si yo estaba siendo constructivista o socioconstructivista. Había un proceso como de mejora de los aprendizajes, llamaba el colegio, desde lo institucional, como de renovarnos pedagógicamente, hagan cosas distintas. Había una invitación. Ya les voy a mostrar lo que pasaba en la sala, pero también miré las bases curriculares. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el problema de investigación se levantó desde la institución, desde los discursos de la institución hacia el profesorado y también desde el marco curricular nacional. En este caso, las bases curriculares 2012-2015, que, entre otras cosas, decían hay que poner foco en la investigación histórica y en la capacidad escrita del estudiantado, que fundamente con evidencias, en el nivel que yo después quise trabajar, que les voy a contar. Y eso no estaba pasando. Y en mis clases, que llego a este tipo de antecedentes que están acá abajo, les voy a mostrar al tiro lo que estaba pasando acá. Estos son los cuadernos de los estudiantes, fotografías reales, que me estaban respondiendo de esta manera las preguntas que yo les planteaba. Yo les entregaba fuentes y les preguntaba cómo definían al ser humano los humanistas, por ejemplo, y me decían como un ser casi perfecto, pero después de yo haberle entregado varios documentos. Entonces yo decía, a ver, ¿qué pasa? Le estoy entregando fuentes, les digo que lean páginas del texto escolar, y les entregaba como este tipo de análisis, que yo después vi críticamente en mi análisis de fuentes. Yo les decía cuál es el título, quién la escribió, que en realidad la investigación que después yo revisé es lo que frecuentemente se hace. Es primaria, es secundaria, qué palabras no entiendes, que es como hacer una exégesis de la fuente. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿Qué pregunta haría un investigador o investigadora a esta fuente? Pero ellos respondían estas cosas, aquí hay más fotos. Bueno, aquí yo lo transcribí, no es foto. Fue realmente oscura la Edad Media y yo les entregaba como un debate historiográfico, dos fuentes, unos más medievalistas que decían qué es eso de oscuro, aquí hubo esplendor artístico, por ejemplo, y otros más modernos que decían una etapa religiosa, oscura, en fin. Pero ellos respondían a su juicio, a mi juicio creo. Entonces yo decía, a ver, no se están basando en esta fuente. ¿Qué ocurre acá? Incluso una niña de séptimo básico, séptimo grado de primaria, hacía el intento por incorporar fuente. Puso incluso en internet la página del agua decía, la pregunta era si íbamos a tener guerra del agua en el futuro y estábamos analizando como problemas sociales del cambio climático. Por ahí hay que... Y ella hacía el intento de fundamentar su respuesta, pero yo consideraba que debíamos seguir trabajando el tema. Entonces, yo me formulé un problema porque había presencia de escritos breves y sin incorporación de evidencia, porque habían unas prácticas de enseñanza que no incorporaban el modelado durante el proceso de análisis de fuentes, que se entiende por modelado como que no pensábamos en voz alta la fuente entre todos, sino que yo le entregaba la fuente y mostraba algunos ejemplos, pero no era un proceso que hacíamos juntos. Había una demanda del establecimiento por la mejora de los aprendizajes, que era como a partir del contexto institucional, y las bases curriculares también provocaban esta suerte de tensión entre lo que estaba pasando en el aula y lo que decían estas bases curriculares, que los chicos debían comunicar por escrito basándose en evidencias. Y como ustedes pueden ver acá, no estaba pasando. Me fui a revisar la literatura y me encontré con conceptos que ustedes ya deben conocer. Mencionaba también el pensamiento histórico Rocío, y fui a mirar los trabajos de Winburn, de Sebastián Pla, de Joan Pallés, de una investigadora holandesa, Van Boxtel van Dry,
y hablaban de esta serie de competencias intelectuales propias del trabajo de la historiadora y los historiadores, que hubo una tradición hace unas décadas de que entraran a la sala de clase y que los estudiantes pudieran desarrollar algunas de esas formas de analizar fuentes que tienen los profesionales de la historia, ¿ya? Entonces yo decía, ya, a ver, esto quizás me puede servir, y vemos qué pasa. Me fui a mirar también la investigación histórica y su ingreso en el aula. Hay algo en el chat, no sé si... ya. Me encontré con Bain, con Kate Barton, con Avi Reisman, también con el propio Winburn, que invitaban a utilizar estos procedimientos de análisis de fuentes en la sala de clases, abastecer fuentes, leer atentamente las fuentes, contextualizarlas y corroborar su información. Ya les voy a mostrar un poco más o menos, quizás lo conocen ese modelo. Y de texto histórico me encontré con algunas definiciones de Chauncey Montesano, del propio Seixas, Morton, que hablan de textos que incorporan evidencia, que responden a preguntas históricas considerando esa literatura, que era lo que no estaba pasando en mi sala de clase. Entonces esto me tensionó aún más, lo teórico, la literatura. Entonces seguimos un estudio, un diseño metodológico de tipo cualitativo. De hecho, el investigador estaba interviniendo directamente en el objeto de estudio. Yo y mi curso seleccionamos un estudio de caso. Ese caso es, acá lo tengo, un octavo grado u octavo básico, que es el último curso de primaria en Chile. Entre tantos de mis cursos, elegí uno, que eran 43 estudiantes de entre 13 y 14 años. Lo elegí porque ellos tenían una actitud muy activa para aprender historia, mucho interés, pero mostraban esta escritura que yo les mostraba en la fotografía. Entonces yo dije, a ver, aquí algo podemos hacer. No podía elegir todos los cursos. Me quedé con este curso además porque era un curso que hace 3 años le hacía clase y teníamos un acercamiento que daba para hacer la intervención acá. Una confianza, una relación muy buena teníamos. Y presentaban dificultades para elaborar textos de tipo histórico. Entonces levantamos esta pregunta a partir de estos problemas o de esta formulación de este problema que les cuento. ¿Qué ocurriría, qué ocurre con los textos históricos que escriben los estudiantes cuando tienen la experiencia de investigar y analizar evidencia histórica? Entonces nosotros decíamos, a ver, ¿qué pasará con los textos si nosotros investigamos y analizamos evidencia histórica desde lo que nos dice la literatura? Y nos planteamos algunos objetivos. No voy a andar más en lo propiamente didáctico situado que en lo más investigativo, aunque igual les voy a contar los objetivos. Estos eran: me pueden escribir un correo, después yo les mando la presentación, el material de la intervención didáctica, ningún problema. Como objetivo general nos planteamos el analizar cómo cambian los textos, en términos cualitativos, no en términos de cuántos escriben mejor porcentaje, sino que cómo cambian. Y yo después les voy a mostrar ese análisis que hicimos. ¿Cómo cambian los textos que escriben estudiantes de octavo básico cuando analizan evidencia desde el modelo Reading Like a Historian? Leyendo como historiadores, agrego, e historiadoras, ¿ya? Diagnosticamos los textos, incorporamos habilidades de investigación histórica, describimos los textos que iban ellos produciendo en la medida que avanzaba la intervención, y en último lugar hicimos la relación entre habilidades de investigación histórica y textos escritos. Todo eso hicimos como proceso de investigación. ¿A qué me refiero cuando hablo de intervención didáctica? A que lo hicimos entre agosto y diciembre de 2019, el estallido social, que ustedes deben haber escuchado y leído, como estuvo en el medio de esta intervención, así es que como tuvimos ahí que hacer algunos ajustes de cronograma, pero resultó. Tomamos una unidad curricular, la unidad 3 de octavo básico, sobre Chile colonial, formación de sociedad americana, esto es tal cual como se llama, y adaptamos el modelo Reading Like a Historian al currículum chileno. Ya hicimos diagnóstico, guías de aprendizaje por cada etapa. Estas son las etapas, una tabla de pensamiento histórico que más de alguna o alguno debe conocer. Entonces las niñas y los niños iban respondiendo a las fuentes que yo les entregaba. Con cada una de estas preguntas analizaban las fuentes. Íbamos etapa por etapa. Un proceso de agosto a diciembre, les repito. Hicimos todo el proceso, ¿ya? Como un mes o 3 semanas por etapa.
Trabajamos esta tabla, o sea, yo la fotocopié, se la entregué, íbamos juntas y juntos haciéndolo. Convertimos los objetivos de aprendizaje, que acá en Chile le llamamos OA, que están en el currículum, en preguntas, para que ellos pudieran responder a estas preguntas con base en la evidencia. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los objetivos no se presentan como de manera plana, sino que se problematizan. ¿Ya? Preguntas a responder. El profe no tiene materia que pasar, sino que va a ayudar a responder una pregunta histórica. Y aquí hay un ejemplo, una pregunta: ¿cómo influyó la evangelización en la conformación de la sociedad colonial? Había una breve contextualización histórica, les pasábamos la fuente 1, una perspectiva, la fuente 2, una perspectiva diferente, que era más crítica sobre la evangelización en territorio americano, sobre todo con los pueblos aborígenes. Así, desarrollábamos la etapa de investigación y luego ellos respondían por escrito y discutíamos las respuestas de ellos. Entonces yo los acompañaba en el proceso y ellos respondían solas y solos al final. Esto la literatura Montesano le llama modelamiento cognitivo. Hay una instrucción explícita, o sea, pensamos todos en voz alta el análisis. Hay una práctica guiada, es decir, yo los acompaño y las acompaño, y hay una práctica independiente, que ellos terminan desarrollando después del modelado. Yo lo que hacía antes era tomen la fuente y analicen. Entonces ahí hubo un cambio. Y establecimos unas categorías para mirar cómo estaban cambiando sus textos. De ahí nos sostuvimos de unos trabajos de Rodrigo Enríquez, que hace acá en Chile, y de Chauncey Montesano en Estados Unidos, sobre lectura y escritura histórica, y establecimos 5 categorías. Entonces vamos a mirar lo que escriben desde 5 categorías, a ver qué nos sale. Desde textos que no incorporan evidencia o que estaban derechamente incompletos, hasta, infundado, hasta que acá se repite disculpen. Este es como el nivel de desarrollo más complejo, que responden a preguntas incorporando elementos que ya contiene, alude a las fuentes, emplea citas, parafrasea, la evidencia seleccionada es analizada y problematizada, es decir, no está solo la voz de las historiadoras, también está la voz propia. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Estoy sintetizando. Por ejemplo, una estudiante, la estudiante que le pusimos estudiante 13, esto fue lo que recogimos en el diagnóstico, y esto, lo de la derecha, es lo que terminó escribiendo después de pasar por las etapas, junto conmigo. Entonces, al principio ella no se posicionaba, podía deducir algo que estaba en las fuentes, y terminó la intervención didáctica citando, respondiendo con base en la evidencia, nombrando fuente 1, fuente 2. Acá hay otro ejemplo, miren, estudiante 42. Partía en agosto, por decirlo, respondiendo yo digo que no, frente a una pregunta. Y nosotros decíamos, aquí hay que avanzar a que se posicionen desde la evidencia, ¿ya? Que respondan a preguntas sociohistóricas con base en la fuente. Y acá vimos que este estudiante terminó desarrollando cualitativamente un texto diferente, según fuente 1, según fuente 2, en resumen. Entonces dijimos, bueno, aquí algo pasa. Y moderadora, ¿cómo ando en el tiempo? Ya estoy casi listo. ¿Llevo como 10 minutos, no? Quiero unos minutitos más para las conclusiones. Sí, ya estoy cerrando. Como les decía, hice un resumen. Esto no es toda la investigación, pero les voy a dar mi correo por si quieren más información y cuáles fueron los materiales que usamos en la sala, todo eso. Conclusiones. A ver, durante la intervención se describieron diversos desempeños. No solo estos desempeños que yo les mostré que nos llamaron mucho la atención, sino que también otros trayectos diferentes. Por eso no digo ni peores ni mejores. Fueron trayectos diferentes. No esperábamos nosotros cambiar estructuras que son quizás socioculturales al momento de escribir, sino que queríamos saber qué pasaba. Esa era la pregunta genuina, ¿qué pasa? Sí mostraron mejores desempeños en las etapas finales. Nosotros inferíamos que quizá era porque iban afianzando gradualmente y no linealmente, sino que en distintas direcciones, un proceso de pensar distinto la clase de historia.
Entonces, por eso decíamos, quizá acá al final se afianzó y al principio costaba más. También habían preguntas que les resultó menos difícil responder y unas que les resultó más complejo responder. Las qué, quién, cuándo y dónde presentaban menor dificultad. Pero cuando planteábamos preguntas, ¿cuál es la perspectiva del autor? ¿Por qué escribió esto? Ahí había mayores niveles de dificultad, que quizás da para otra investigación. Se requiere un trabajo lento y sistemático, lo que no siempre existe en las escuelas, que son rápidas y vertiginosas. Se requiere un trabajo lento y sistemático para interiorizar gradualmente formas de pensamiento que no son frecuentes, según nos dice la investigación, en las prácticas pedagógicas. Los textos históricos durante la intervención mostraron cambios en términos de extensión e integración de evidencia. Había dificultad de integrarla y a la vez problematizarla. O sea, habían estudiantes que nombraban la evidencia, pero por cumplirle al profe más que nada. Así como, ya, la fuente 1 dice esto, la fuente 2 dice esto, pero no problematizaban, ni conectaban esas perspectivas. Los textos producidos en función de la pregunta histórica central mostraron mayor extensión e integración de evidencia, que era la última pregunta que se daba al principio. Se daba al principio la pregunta, luego análisis de fuente, y luego se volvía a plantear la misma pregunta al final. Esa pregunta tenía sustantivos cambios y no las preguntas que se daban entre medio. Entonces nosotros inferíamos de que esa última pregunta tenía como más herramientas de respuesta que las del trayecto. Voy a ir más rápido. El modelado cognitivo, que es el acompañamiento y el pensar juntos, no es algo tan lineal de yo enseño y tú aprendes, sino que vamos juntos construyendo, es fundamental. Esa fue una conclusión que nosotros, o sea, ir con ellos, pensar con ellos, equivocarnos con ellos y con ellas, y de esa manera vamos recorriendo juntos el aprendizaje. Lo que nos pareció interesante es que nosotros nunca modelamos escritura, y la escritura tuvo cambios. O sea, nosotros nunca nos detuvimos a cómo se redacta, cuál es el conector, que son trabajos que quizás se hacen más en clases de lenguaje o literatura. Nosotros lo que hicimos fue quizá hacer algo en el trayecto, y la escritura igual cambió. Entonces nos preguntábamos de quizás todos los esfuerzos que ponemos solo en escribir, sin el potenciamiento de las formas de pensamiento compleja, pareciera ser infructuoso. Se infiere una relación entre el desarrollo gradual de los procedimientos de análisis de información histórica y las características de los textos que escriben. Claro, extensión e incorporación es gradual y no es lineal. Fortalezas y retos, o aprendizajes y retos. Un aprendizaje, y como profe que hizo esto, es poner atención al andamiaje. Que Jerome Brunner ya hablaba de andamiaje hace un montón de tiempo, que yo lo interpreto como pensar juntos mientras analizamos las fuentes. Como vamos poniendo ladrillo por ladrillo y construyendo esto, porque es algo que requiere tiempo, es complejo, y yo acompaño experiencias de aprendizaje y no tanto de yo enseño y tú aprendes. Importancia de la información que entregan las producciones escritas del estudiantado, o sea, preguntarnos cómo resulta mi práctica pedagógica a partir de lo que los estudiantes y las estudiantes dicen y hacen y escriben en este caso. Entonces, evaluar quizá el trabajo que estoy desarrollando, no evaluar desde algo que resulte, no sé, desde un estándar, sino que desde la genuina reflexión pedagógica, cómo lo estoy haciendo desde mirar, por ejemplo, un cuaderno de un estudiante, a ver qué hay allí que me pueda problematizar mi práctica. Poner atención en la redacción de las preguntas y la selección de las fuentes, porque también mirábamos que habían fuentes que se vinculaban con tipos de respuesta, quizás fuentes más extensas o más complejas en términos de vocabulario, y otras fuentes que no. Entonces decíamos, quizá acá la fuente que elegimos tiene relación con la respuesta del estudiante. No es solo que el estudiante sabe o no sabe responder, o analiza o no analiza. La fuente seleccionada es una cuestión que nos resultó fundamental, como después de las conclusiones. Retos. Hacer esto no solo o sola, sino que con colegas, con otros profes. Escritura, lectura, están en todas las clases. Entonces eso nos resulta un reto. Observar cómo una práctica similar se comporta en otros escenarios, otros contextos, en otro nivel, en otros colegios.
desarrollar un trabajo similar en contexto de educación a distancia, porque esto fue presencial, cómo será esto híbrido, online, y poner atención en la diversidad existente en la sala de clase. Cuidado con la mecanización, como que esto no se transforme en algo repetitivo, mecánico. Hay que respetar ritmos y formas de aprendizaje. Ese es un desafío, porque en este caso yo creo que quedó al debe. Y esta es la última, voy a avanzar rapidito. ¿Cómo se proyecta quizá para futuras investigaciones? ¿Cómo incide la pregunta que hace el profesor en la respuesta que escribe el estudiante? Eso nos llama la atención. ¿Cómo redacto la pregunta como profe? ¿Cómo la planteo? En fin. Explicar la relación entre el tipo de fuente, su extensión y su complejidad y los textos que escriben. Diseñar planes de lectura y escritura para ser aplicados en los primeros niveles de escolaridad. Entonces decíamos, esto pasa en octavo grado. ¿Qué pasará en segundo grado de primaria? Tercer grado de primaria, cuarto. ¿Qué pasa si hacemos una trayectoria didáctica sostenida en el tiempo y no solo una anécdota y un fragmento en la vida de los estudiantes? ¿Qué pasará? Son preguntas proyectivas. 4. Organizar procesos de enseñanza desde un trabajo colaborativo entre docentes de historia y de otras disciplinas para abordar la investigación y la comunicación escrita en este caso. El trabajo individual creo que rinde frutos de corto plazo, pero pueden ser como les decía, una anécdota en la vida de los estudiantes. Y por último, diseñar secuencias didácticas que incorporen esto, pero en formación inicial docente, como lo están haciendo ustedes, formándose como profe, porque también si no tuve la experiencia en mi formación, ¿cómo voy a desarrollar procesos de lectura y escritura de la disciplina? No es lo mismo leer en artes que leer en lenguaje y literatura que en historia. Cada disciplina tiene una naturaleza epistémica para entender la escritura y la lectura. Entonces, esa es una forma de pensar que quizás podemos potenciar en la formación inicial docente y continua para que esos profes puedan llevarlo a sus aulas y a sus contextos. Esa es una proyección que nos surgió. Listo. Cualquier cosa, le puedo dejar mi correo en el chat. Gracias por escuchar y conversamos después si tienen dudas. Voy a dejar mi correo por ahí. Perfecto, muchísimas gracias al profesor Gerardo por esos valiosos aportes. Y por último tendremos la participación del profesor Daniel Solano Pérez. Adelante. Ya, listo. Es que no se podía activar el audio. Voy a compartirles una pequeña presentación. Me dicen cuándo se pueda ver, por favor. Ahí se está viendo. ¿Ya se puede ver bien? Ah, bueno. Sí. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Bueno, no sé si se podrá hacer como en pantalla completa. Ahí está, se ve como todas las diapositivas. Como estaba antes. Sí, es que, digamos, ahí se ven como todas las diapositivas. No sé si se podrá como proyectar como la que se va a ver solamente, para irlas pasando poco a poco. Ahí ya debería verse bien, no sé si se ve. Se ven todas, pero bueno, ¿Se ven creo que todas? sí, creo que no hay ningún problema. Me parece que el tipo de letra sí permite ver como en general bien. Qué extraño, no me deja.
en mi computadora sí sale como la presentación ya toda ampliada, digamos, pero creo que no se ve así, ¿verdad? No, pero si gusta, digamos, ahí Dale, se sin ve problema. bien, sí, no hay ningún problema. Bueno, primero que nada, es un gusto. Muchas gracias a la profesora Jessica por invitarme. Y es un honor, ¿verdad?, compartir con todos ustedes esta experiencia. Primero que nada, la presentación que les voy a mostrar muestra los hallazgos, los resultados y el proceso de investigación de un trabajo de grado a nivel de licenciatura. Vamos a ver un poco el trabajo se titula Pensando la enseñanza de los estudios sociales desde su dimensión académico-investigativa, una aproximación desde los trabajos finales de graduación. Este trabajo está enfocado en la Universidad de Costa Rica y se trabajó desde el 2000-2019. Se trabajaron las primeras 2 décadas de existencia de este programa de licenciatura. A eso responde la temporalidad del estudio. Un poco de dónde surge el estudio, principalmente de lo que es lo difuso en la delimitación de este campo y objeto de estudio, ¿verdad? De la enseñanza de los estudios sociales, pero entendiéndola siempre muy importante como un campo académico, no entendiéndola como una disciplina escolar. Entonces, a nivel de formación inicial docente, tanto yo como otros compañeros, otros colegas, hemos tenido, ¿verdad?, esta gran pregunta de lo difuso y difícil que es la delimitación de este campo, que muchas veces no se nos habla. Ya los compañeros que han expuesto anteriormente mencionaron un poco que esta parte epistémica y esta parte de construcción teórica conceptual pocas veces se trabaja en la formación inicial docente. Incluso acá en Costa Rica, por lo menos, se encuentra que hay una escasa investigación escrita, científica y publicada sobre aspectos de este tipo. Como les menciono, hay ausencia de trabajos a nivel de aspectos teóricos metodológicos. Otro elemento interesante, que también es parte del planteamiento del problema, fue cómo el campo de la enseñanza de los estudios sociales viene definido por actores externos, por ejemplo, a nivel de tecnócratas, ¿verdad?, a nivel del Ministerio de Educación como política pública, o se define a nivel de especialistas en otras disciplinas como la historia o la geografía. También hay que entender que la enseñanza de los estudios sociales como tal es un campo en conflicto, ¿verdad?, por diferentes y tantos elementos que se ven interconectados dentro de este espacio o este conocimiento. Y algo muy, muy importante que para el trabajo fue que se encuentra que hay una ausencia en la exploración, sistematización y análisis de las diversas investigaciones que se puedan o no producir dentro de este campo de estudio. Esto me llevó a plantear la pregunta generadora del objeto de estudio, que principalmente lo que se trató de hacer es buscar una relación entre el estado de la investigación, comprendido por lo que son los trabajos finales de graduación. Profesor, disculpe. Sí. Es que quedamos, digamos, al menos yo estoy viendo la diapositiva del título de... ¿Todavía se está viendo esa? Ay, sí, qué pena. está ahí, Sí, en ese medio. extraño. ¿Qué hecho que me avisaste? Ahí ya se ve bien. Ahí sí. Ok, bueno, dejémoslo así entonces. Bueno, ok, estas eran las problemáticas que les estaba mencionando, ¿verdad? Acá, como les estaba planteando, por donde íbamos, me llevó a plantear una pregunta generadora y un objeto de estudio, que lo que se viene a hacer es analizarse las relaciones entre todo este estado de la investigación, comprendido por los trabajos finales de grabación en la UCR, bueno, en la Universidad de Costa Rica, y qué relación hay, ¿verdad?, con la construcción de un campo académico y un área de investigación. Esto está enfocado, obviamente, a nivel de Costa Rica, ¿verdad?, para los compañeros que nos acompañan desde otras latitudes. El trabajo, básicamente, lo que venía, o su aspiración inicial, era ayudar o aportar a la clarificación de un campo y objeto de estudio, principalmente a sistematizar y analizar todo el universo investigativo con el que se trabajó, que fue las tesis de la Universidad de Costa Rica, defendidas durante los primeros 20 años del programa, y pues generar también a partir de esta experiencia de investigación y análisis del universo documental, generar una propuesta de agenda de investigación. Un poco del estado del arte y del marco teórico, no me quiero detener mucho acá para hablar más sobre la parte metodológica y las conclusiones. En el estado del arte se trabajaron 2 elementos principales, que principalmente se trabajó en búsqueda de elementos investigativos que se enfocaran en la recolección y sistematización de estados de la investigación educativa. Esto fue
hubo que recurrir más a fuentes internacionales, ya que en Costa Rica poco se investiga a este nivel, ¿verdad? O se dan este tipo de estudios, e igual aspectos teórico-epistémicos dentro o específicamente en el área de la enseñanza de los estudios sociales, que igualmente se recurrió más que todo a elementos de la didáctica de las ciencias sociales. A nivel de marco teórico referencial igual, se trabajó mucho con autores de Iberoamérica. A nivel de didáctica de las ciencias sociales, también se trabajó con algunos elementos a nivel europeo o a nivel del mundo anglosajón, también se trabajaron diversos autores y se enfocó en estos 5 elementos que tenemos acá en azul. El pensar la enseñanza de los estudios sociales desde su condición académica, esto fue muy importante, como les digo, se quiere separar, el trabajo se separa de esta visión de asignatura escolar, sino más bien se trata de centrar en una visión, una condición académica. Se trabaja el pensamiento crítico como un fundamento esencial en la lectura de la realidad socioeducativa. Se trabaja mucho lo que es un campo académico o una disciplina académica, ¿verdad? Porque si queremos entender la enseñanza de los estudios sociales desde esa condición, pues precisamente fue necesario definir este campo como tal. Se entabló un diálogo con las corrientes internacionales de Social Studies y con lo que fue la didáctica de las ciencias sociales. Y obviamente muy importante también, pues a nivel metodológico, definir qué se iba a entender por un trabajo final de graduación y lo que es un estado de la cuestión, que fue un elemento esencial a nivel metodológico. Un poco ya con lo que es la parte metodológica del trabajo, bueno, fue un trabajo que se estructuró desde un paradigma cualitativo, un método hermenéutico dialéctico. Se trabajó como se iba a trabajar con una amplia masa documental, básicamente la recolección de datos se centró en esta recopilación documental de trabajar con todas estas tesis, ahorita les mencioné, son 59 trabajos finales de graduación. Se realizaron diversas entrevistas, ¿verdad?, a especialistas a nivel nacional, que estuvieran vinculados directamente con el tema. También se trabajó el análisis de datos desde un análisis inductivo de contenido, se trabajó con un estado del arte a nivel metodológico y con un ensayo para presentar los resultados más que todo del último capítulo. Y la validación de la información se dio a través de lo que fue una triangulación de fuentes, ¿verdad? Más que todo desde el estado de la investigación que generó, desde lo teórico referencial y desde los especialistas que se entrevistaron. A nivel del procedimiento, perdón, para la sistematización y análisis de datos, se trabajaron diferentes fases. En una primera fase, que es una fase más preparatoria, se puede entender como toda esta construcción del anteproyecto, donde hubieron diferentes elementos que se fueron retroalimentando para llegar a un punto concreto y ya empezar la investigación de forma más adecuada. Creo que lo que importa rescatar en esta primera fase preparatoria fue este cuadro, esta figura que les muestro acá. ¿Sí la ven todos? Que nos plantea los criterios de sistematización de la información de las unidades de análisis. Al ser tantas unidades de análisis y tanto lo que se quería abarcar, ¿verdad? Se trabajó con muchas categorías y diferentes indicadores, desde aspectos formales como los autores, la comisión asesora, los años, los títulos, elementos como los objetivos específicos, en los enfoques teóricos, los enfoques metodológicos, las mismas conclusiones, la misma bibliografía que se trabajaba en cada una de las fuentes. Entonces fue una sistematización bastante rigurosa la que se llevó a cabo. Y esta primera figura fue esencial porque a partir de estos criterios fue que se formó las diferentes matrices con las que se fueron trabajando la información posteriormente. Luego tenemos una fase más exploratoria y de recolección de datos, que esto fue más acercarse a todo este universo documental, para lo cual primero se construyó una tabla con la cual se contabilizaron los diferentes trabajos de graduación. Como pueden ver acá a la izquierda, están por quinquenios, son 59 trabajos en total. Posteriormente, a partir de esta tabla se generó la digitalización y sistematización de los datos a través de la matriz, a través de una matriz específica. Esta matriz específica se construyó, como les mencioné, con, me devuelvo, con todas estas categorías y todos estos indicadores. Entonces era un documento bastante pesado, por decirlo de alguna manera. Posteriormente ya empezamos se empieza a desarrollar el trabajo. En un primer capítulo se analiza más a nivel cuantitativo, ¿verdad? Se puede llamar de alguna forma, que lo que se busca es como una caracterización de los trabajos finales de graduación. Lo importante acá era ver convergencias y divergencias entre las diferentes categorías. Eso quiere decir que se generó un análisis en vertical, o sea, un análisis de todas las columnas de la matriz que pues, anteriormente les mencionaba,
lo que llegó a generar una serie de representaciones gráficas, ¿verdad? Para ver toda la parte descriptiva de estas unidades de análisis. Posteriormente se generó igualmente un análisis, pero a nivel interpretativo. En este sentido, ya el estudio y el análisis de la base de la matriz con la que se trabajó, que acá se construyó otra matriz enfocada en tendencias y debates de investigación, se enfocó en 3 núcleos: el núcleo temático, el núcleo paradigmático y el núcleo praxológico. El análisis fue en 2 sentidos, tanto de columnas como a nivel horizontal y vertical, digámoslo así, era multivariable. Esta era la lectura que se quería generar, era una lectura integrada y de doble eje. La intencionalidad de esta fase era llegar a construir todas esas tendencias y debates de investigación, llegar a generar limitaciones, alcances, vacíos y retos de toda la investigación que se ha hecho a lo largo de vida del programa de la licenciatura. Acá, bueno, creo que se ve muy pequeño, como no se pudo poner la pantalla más en grande. Acá está, digamos, los 3 núcleos que les menciono. Primero, una interpretación del núcleo temático, se trabajaron con precategorías, pero a la hora de analizar los datos, ya se establecieron 7 categorías concretas. También se trabajó el núcleo paradigmático, ¿verdad? Principalmente desde una visión un poco tradicional, desde lo que es lo positivista, lo interpretativo y lo sociocrítico. Y el núcleo praxológico fue muy importante porque lo que viene a mostrarnos este núcleo o este momento de interpretación de los trabajos es la intencionalidad política o la intencionalidad académico-científica que tiene cada trabajo de investigación. Eso fue muy, muy importante para el trabajo. Posteriormente, en un último momento, se analiza relacionalmente las diferentes fuentes con las que se trabajaron, tanto el estado de investigación que se generó, los referentes teóricos y las diferentes voces de expertos que se entrevistaron. Se generó un estudio y un análisis más dialéctico. Se buscaba acercar a dar una respuesta a la pregunta generadora, que ya la vimos anteriormente. Se buscaba repensar la enseñanza de los estudios sociales desde su dimensión académica, o sea, se buscaba también entender y generar una reflexión teórico-epistémica. Y por último, como se mencionó, se trabajó en estructurar una propuesta de agenda de investigación, para lo cual se generó una tabla particularmente para esto, donde se combinaron y se trabajó con colores y diferentes fuentes de lo que fueron las líneas temáticas y problemáticas de investigación en común. Acá muestro los 2 elementos que les acabo de plantear. Las categorías de análisis relacional se vincularon a 5 elementos. Las aproximaciones, cada una con una pregunta específica. Las aproximaciones conceptuales, en este sentido se trabajó, digamos, con todos los conceptos de los cuales se encontraban en las tesis sobre qué era la enseñanza de los estudios sociales. Se trabajó a qué alcances y limitantes daba para la delimitación de un campo académico. Igual los ejes de investigación, qué tan significativos fueron para la precisión y delimitación de un campo de investigación. Igual a nivel de diseños teórico-metodológicos, cómo inciden los diseños encontrados a nivel teórico-metodológico en la conformación de un campo académico y un área de investigación. Igual los conocimientos construidos. Eso se dio gracias al estudio del núcleo praxológico. Qué tipo de conocimiento se construye, qué utilización se le da al conocimiento construido, qué propósito tiene este conocimiento que se construye. Y por último se analizó también si existía o no una pertenencia a una agenda de investigación de todos los conocimientos que se estaban construyendo en las diferentes tesis. Y la sistemática, aquí en la figura 7 lo que se puede ver fue básicamente la tabla que se utilizó para sistematizar líneas temáticas y problemáticas, lo que posteriormente dio pie a poder construir la agenda o la propuesta de agenda de investigación que se generó, que es una entre muchas otras, ¿verdad? Esta pues fue lo que el trabajo vio básicamente hacia este lado. Ahora bien, no podría entrar en detalles de cada capítulo porque si no, no termino nunca, porque sería bastante amplio. Solo la primera parte fueron el primer capítulo fueron aproximadamente 28 gráficos, entonces es mucho material, pero vamos a ver un poco las reflexiones del primer capítulo. Siempre se estructuraron hacia cómo la información que se estaba analizando. Entonces, esta primera reflexión sobre el capítulo 1, que es más a nivel cuantitativo, nos muestra un saber que está preocupado por una tarea didáctica enfocada en la enseñanza histórica, geográfica y cívica.
también se perfila como una, o sea, empezamos a ver un campo perfilado como una didáctica específica, centrada principalmente en la adecuación del conocimiento disciplinar. Una investigación muy sectorial, creo que esto los escritos en Latinoamérica lo referencian de forma reiterada. Se enfoca mucho en lo que es la generación de innovaciones didácticas, lo cual no quiere decir que esté mal claramente, sino que se enfoca mucho en este campo en detrimento de otras áreas o líneas o problemáticas de investigación. Y algo muy interesante es que empezamos a ver un ejercicio didáctico entendido como una tarea poco crítica, muy reproductivista y bastante temporal. Ya empieza a llamar la atención este tipo de elementos. En un segundo capítulo, las reflexiones a nivel de análisis cualitativo, las reflexiones ya nos refuerzan lo que anteriormente se venía viendo desde un primer análisis cuantitativo, y empezamos a ver que la enseñanza de los estudios sociales se interpreta como un espacio de trabajo que lo que busca es diagnosticar cómo se enseña un contenido de forma bastante descriptiva, para posteriormente generar técnicas de mediación pedagógica, fundamentadas principalmente en lo que son los paradigmas de la psicología cognitiva. El estudio del núcleo praxológico, como les mencioné anteriormente, que es las intencionalidades de cada investigación, nos permite comprobar que la mayoría, aproximadamente el 77% de los trabajos analizados, los aportes no trascienden los problemas del paradigma educativo vigente. ¿Qué nos dice esto? Que no se construyen conocimientos cuestionadores, cuestionamientos disruptivos. Esto no quiere decir que esté mal. Lo que nos quiere decir es que es un campo de estudio que, a pesar de que en la narrativa o en la retórica se habla de que la enseñanza de los estudios sociales es cuestionadora por naturaleza, la investigación nos está enseñando que esto no es del todo cierto, porque las investigaciones y el conocimiento que se construye no busca cuestionar, es un conocimiento bastante orgánico, por decirlo de alguna forma. Y empezamos a encontrar cómo se esboza un campo ubicado entre las ciencias sociales y las ciencias de la educación, precisamente como mencionábamos ahora, una didáctica específica, con un conocimiento particular y con referentes teóricos de diferentes ciencias, donde el eje central es la parte didáctica o la labor didáctica. En el último capítulo encontramos justamente, ¿verdad?, que la enseñanza de los estudios sociales ya se perfila como una didáctica específica, preocupada por esta labor didáctica de carácter un poco más instrumental, si se quiere ver desde esta parte. Es una fortaleza, es una debilidad, depende cómo se analice, porque por un lado estamos encontrando que sí existe un campo académico, justamente, gracias a este conjunto de trabajos analizados, se encuentra y se empieza a delimitar con un poquito de claridad cuál es la tarea o la labor específica de este campo, pero también este mismo carácter instrumental genera grandes limitantes al mismo campo de estudio, ¿verdad? También encontramos que es un campo que se encuentra en un momento de construcción, en un momento de retroalimentación, por lo menos acá en Costa Rica, ¿verdad? Como les menciono, que plantea amplias limitaciones, pero también los últimos trabajos de investigación nos muestran algún interés por diversificar las líneas y las problemáticas de investigación. Esto, pues, es un reto, pero también es una gran ventaja ver cómo se está construyendo desde diferentes elementos la interpretación de lo que tiene que ser la investigación en enseñanza de estudios sociales. Y se logra concluir que, digamos, lo fundamental no es construir una nueva ciencia, sino más bien, como les vengo diciendo, consolidar un ámbito específico de investigación. Generar diferentes espacios de publicación, generar diferentes proyectos, para que de esta forma el campo logre consolidarse, logre encontrarse a sí mismo, logre ser autocrítico y logre alcanzar una suficiente madurez para consolidarse como un área académica específica. Finalmente, hay que entender que todo pasa por un replanteamiento epistémico, teórico e investigativo, que únicamente puede generarse, como les vengo diciendo, a partir de una retroalimentación y autocrítica. O sea, pensar la enseñanza de los estudios sociales como un ámbito de investigación propio. Esto no va a ser posible si los que tienen esta tarea a cargo, que sería la academia, pues no empiezan a generar más espacios como estos, por ejemplo, de retroalimentación, o otros espacios donde se fomente la generación de proyectos de investigación a nivel más científico. Se evidencia claramente un campo de trabajo académico e investigativo preocupado por los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia y la geografía, principalmente, bueno, como les digo, esto es acá en Costa Rica, en otras latitudes puede ser que sea de forma distinta.
enfocados en lo que es el contexto de la educación obligatoria y también preocupado por la formación del profesional docente. Y también encontramos en las conclusiones que el campo de estudio empieza o se empieza a integrar en una fase de exploración sistemática, ya empieza a haber más cuestionamientos, empieza a haber más autocrítica y eso es lo que se necesita realmente para fomentar un nuevo campo, perdón, para fomentar más claridad sobre lo que debemos o no hacer. Precisamente es estudiar las rutas que hemos recorrido para saber por dónde deberíamos o tendríamos que ir, ¿verdad? Entonces, un poco, a grandes rasgos, fue la investigación que se generó. No sé si hacen las preguntas después o antes, pero de mi parte sería por el momento. Entonces, más bien, muchas gracias por su atención. Bueno, no, más bien muchísimas gracias a usted por estos también valiosos aportes. Igual agradecer nuevamente a la profesora Rocío, al profesor Gerardo y al profesor Doniel. Y abrimos un pequeño espacio para preguntas. Tenemos, bueno, tenemos varias acá. Tenemos una de primero, que está el compañero Adrián, pero antes una de la compañera Mariana Blanco. Entonces sería la compañera Mariana, luego la profesora Jessica y luego el compañero Adrián. En este caso dice, buenas tardes, profesora Zagallo. Gracias por su intervención. Quería hacerle una pregunta con respecto a su comentario sobre la dimensionalidad del tiempo. Y es que en algunos espacios de educación secundaria, el análisis del pasado es entendido como un espacio temporal dado, por decirlo de alguna manera, un tiempo solidificado en su esencia y muy pocas veces se establecen relaciones directas con el presente o incluso, o incluso se establecen relaciones directas con el presente o incluso como arena para comenzar a hablar sobre el futuro. La compañera pregunta, ¿cómo romper con esta visión del pasado totalmente encerrado en sí mismo y poder reestructurarlo en relación con el presente y con el futuro? Bueno, tomo la palabra, Carol. No sé, ¿sí? Sí, adelante. Bueno, gracias, María, por la pregunta. Agradecida por la pregunta. Y bueno, la verdad que es una cuestión compleja de la cual se va dando y realizando trabajos no solamente desde el plano teórico, sino empírico, con propuestas de enseñanza y analizar, como un poco plantearon Gerardo, desde la crítica a la propia práctica, a los alcances y límites de la propia práctica. Bueno, en realidad, algunas de las cuestiones que en estos 30, 40 años de investigación sobre el tiempo se han trabajado en la didáctica, uno de los grandes aportes los trae Sebastián Plano. Tipos de relaciones pasado-presente se pueden establecer o plantea el currículum, ¿no? Y se plantean las prácticas, como muchas veces aparece presente como una mera recurso a la motivación, ¿no? Y no realmente problematizar el pasado desde el presente, o queda en una como teleológica, ¿no? Entre pasado y presente. Entonces, entre alternativas que ha ido planteando la didáctica, creo que una de las, no sé, los colegas comentar algunas otras, pero las perspectivas de pensar en problemas sociales relevantes, ¿no? Recuerdo la frase de Joseph Fontana, que plantea la necesidad de pensar de la historia, no desde el pasado, sino desde problemas que son relevantes, que fueron relevantes en el pasado, que lo son en el presente y que probablemente lo serán en el futuro, ¿no? Y bueno, tenemos el ejemplo que planteó Gerardo en una de sus diapositivas, cuando trabajó, por lo que se veía ahí en las voces de sus estudiantes, qué iba a pasar con el agua, ¿no? O sea, la apropiación, la vinculación de la sociedad con los recursos, ¿no? Un problema que atraviesa pasado y presente y futuro. Entonces, bueno, una de las alternativas podría ser esa. Después también
en relación al futuro, o sea, la relación pasado y futuro, por ejemplo, desde pensar cuáles eran los futuros que motivaron las acciones sociales en el pasado, que motivaron a los agentes sociales a actuar, y desde allí pensar también qué perspectivas de futuro tenemos hoy, como el conocimiento del pasado, más que del pasado, de la dimensión temporal de la realidad, cómo se piensa el tiempo desde el pensamiento y herramientas para mirar el futuro. Bueno, como por ahí para abrir algunas líneas de lo que la didáctica ha aportado en ese sentido. No sé si aclaré o no. Y sin duda, bueno, para esto del pasado cerrado en sí mismo, creo que la propuesta de Gerardo en relación a la escritura a partir de las evidencias, creo que es porque plantea la posibilidad de distinguir entre historia y pasado, que muchas veces es lo que se simplifica en los discursos de sentido común, ¿no? Bueno, eso por ahora. Gracias, Mariana, por la pregunta. Muchísimas gracias. Si gusta, la profesora Jessica puede hacer sus intervenciones. Muchas gracias, Carol. Y muchísimas gracias a Rocío, Gerardo y Daniel. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar sus aportes. Pues también contarles que estamos en el marco de los cursos de investigación de la licenciatura, ¿verdad? Que esta actividad nos acompañan estudiantes que están iniciando su proceso de investigación y otros que van un poco más avanzados, que están en el proceso de análisis de datos y específicamente están con el proceso de codificación. Entonces, esta actividad nos ha venido muy bien porque ya nos muestra ese camino que ellas y ellos están recorriendo, ustedes ya lo recorrieron, ¿verdad? En distintos niveles, pero ya lo hicieron. Entonces, creo que todo lo que han expuesto ha sido súper pertinente para poder contextualizar qué es la investigación, cómo se investigan estudios sociales, cuáles son los objetos de estudio que nos interesa profundizar. Y de ahí me llamó mucho la atención el común denominador entre la experiencia de investigación de Rocío con la de Gerardo, porque Rocío decía que la investigación pasaba por su experiencia como profesora de secundaria. Y Gerardo decía que, bueno, había sido una pregunta del curso, pero al fin y al cabo la pregunta era, ¿qué pasa en mi contexto de trabajo? Entonces, pareciera que para definir un objeto de estudio, cuando vamos a investigar, bueno, acá en Costa Rica le llamamos estudios sociales, allá en Chile y Argentina le llaman ciencias sociales, pero pareciera que la experiencia es un punto de partida para poder establecer un objeto de estudio, ¿no? Entonces a mí me gustaría que se refirieran a esta parte más personal de sus investigaciones. Y lo otro es que ambos se posicionan desde un lugar, que eso es muy importante. Y aquí en Costa Rica hemos visto a nivel de investigaciones de grado y lo mostró muy bien Doniel con su investigación, ¿verdad? Que su investigación es una investigación sobre la investigación, que se ha investigado en estudios sociales y él elabora unas categorías brillantes que nos explican hoy el estado del conocimiento en los estudios sociales. Pero es que Doniel también se posiciona y lo hace desde la didáctica de las ciencias sociales y lo mismo hace Gerardo y lo mismo hace Rocío. Entonces ya eso les da un ámbito de lecturas, de autores, de discusiones, de líneas de investigación que les permite ubicar su objeto de estudio. Y esto me parece importante traerlo a colación porque es algo que no hemos practicado mucho en nuestra formación inicial en investigación para jóvenes docentes, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención esta parte de experiencia y esta parte del posicionamiento desde un lugar. Y entonces me encantaría esto que Rocío y Gerardo hablaran sobre la experiencia como punto de partida y lo otro, los retos para plantear el problema de investigación que plantearon, porque ya vimos los resultados, vimos la construcción teórica, ese análisis tan importante, pero de una investigación está llena de una serie de factores y quizás si nos puedan decir esos retos para plantear el problema. Y a Gerardo le agregaría otra pregunta
de cómo organizaste todos los datos para el análisis, ¿verdad? Porque tenías estas columnas con lo que dijo el estudiante antes, ¿verdad? En la parte diagnóstica y lo que dijo el estudiante después. O sea, esa era una cantidad de datos increíble. ¿Cómo hiciste para poder organizarlos, acomodarlos y que ese análisis rindiera las conclusiones que nos diste? Y para Doniel va una pregunta similar. ¿Cómo surgieron las categorías emergentes, verdad? Que traducido al trabajo que están haciendo los chicos de licenciatura conmigo, serían las codificaciones selectivas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surgieron esas categorías emergentes en tu trabajo? Y eso es todo. Y de nuevo, súper agradecida. Yo no sé si hacemos como una ronda de preguntas y después les damos ya la palabra a todos para que... Bueno, en este caso tengo acá 2 preguntas en el chat, más que me parece que están formuladas por el compañero Adrián Murillo. En este caso dice, bueno, buenas tardes, profesor Gerardo. Tengo una pequeña inquietud con respecto a su trabajo. En clase usualmente he utilizado textos para referirme a determinados procesos históricos. Por lo general, los estudiantes se resisten a dar lectura a estos y buscan hasta aplicaciones que les leen esos documentos con tal de no enfrentarse al texto. En este sentido, mi pregunta es, ¿cómo construir pensamiento crítico en nuestras clases cuando los estudiantes repito la pregunta, ¿cómo construir pensamiento crítico en nuestras clases cuando los estudiantes tienen poca o nula relación con los textos? Deberíamos empezar incluso por enseñarles cómo leer un texto, ya sea histórico o de otro tipo. Muchas gracias por su exposición y la verdad me dejó muy sorprendido el avance de los chicos y chicas. Y en esta misma línea tenemos otra pregunta igual del compañero Adrián hacia el profesor Daniel, quien dice, los estudios sociales son ciertamente una disciplina un poco acuosa y hasta incluso difícil de definir. Tenemos todos un enorme reto en dicho sentido, pues prácticamente ningún profesional universitario titubea al definir el objeto de estudio de su disciplina. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cuál es el papel de los docentes y de la academia en el proceso de repensar los estudios sociales? ¿Qué hacer cuando el mismo modelo educativo nos empuja a ignorar todas estas particularidades y convertir nuestros colegios en maquilas de títulos de bachillerato? ¿Qué hacer con las frustraciones de no poder plasmar esa visión crítica en las aulas? Muchas gracias por su exposición. Estas serían las intervenciones hasta el momento. Si gusta, el profesor Gerardo puede iniciar con las preguntas tanto que el compañero Adrián Murillo como la profesora Jessica le formularon. Ya, parto por Adrián. Perfecto, como guste. Me gustó la pregunta de Adrián, gracias Adrián. De hecho, me acordé, puedo compartir todavía, ¿cierto? ¿Se está viendo? Sí, ahí se ve. Sí. Me acordé de un ejemplo que a mí me llamó poderosamente la atención, que está en ese libro, y que decía, a ver, imaginemos una clase de historia, y que deben leer los estudiantes con su profesor, el siguiente texto. Las difíciles condiciones sociales creadas por la industrialización llevaron a algunos intelectuales y obreros a criticar el nuevo modelo de organización económica y social. Son un poquito más de 2 líneas. Y decía, ¿qué habilidades tiene que usar un lector para comprender este fragmento? Estamos pensando en estudiantes. Bueno, cualquier lector. En primer lugar, debe identificar qué son las condiciones sociales. Es decir, reconocer un concepto utilizado para nombrar cuestiones como la calidad de vida de un grupo de personas, pobreza, educación, etc. Luego, el lector debe reconocer que las condiciones sociales son creadas por la industrialización. Tema también complejo de comprender históricamente, el efecto que genera el verbo crear, la industrialización. Es un concepto que abarca una cadena de significados como tiempo, espacio, economía, capitalismo.
Son relaciones que quizá la y los interesados en historia hacemos, pero nosotros buscamos abordar, generar como experiencias de aprendizaje para que los estudiantes piensen históricamente el presente, por ejemplo. Deberían hacer estas cosas, pero que son complejas. Y en tercer lugar, el lector o la lectora tiene que identificar que las consecuencias sociales creadas por la industrialización motivaron la acción política de obreros, por ejemplo, que criticaban el modelo industrial. ¿A qué voy con esto? Y ahí voy a la pregunta que me hacía el profe Adrián. Que esto es complejo. Son 2 líneas y media. Las fuentes que les damos a los estudiantes son más extensas. Y yo diría que hay que... Lo que a mí me resultó en esa intervención y en general en mi práctica, yo ya no estoy haciendo clase, dejé de hacer clase el año pasado, pero que después lo seguí haciendo, es desmenuzar, pensar en voz alta, ¿qué crees que dice acá? ¿Qué dice la compañera? Vamos construyendo y deconstruyendo el texto como entre todos. Es cierto lo que dice dice acá, que los estudiantes se resisten. Yo ahí no sé si abordarlo desde una responsabilidad individual del sujeto, así como no abordo tampoco las prácticas pedagógicas desde la carencia del profesorado. Yo creo que el profesorado despliega su enseñanza. ¿Se escucha bien? Tenemos la misma interferencia hace un momentito. Sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Decía yo que el profesorado despliega su enseñanza en un contexto que te interpela constantemente. A veces hay clases que haces que no quieres hacer, pero que el contexto de la institución escolar, de la realidad del aula, como dice ahí Adrián, entonces es una situación muy situada, muy contextual. La lectura, la escritura en la escuela son procesos muchas veces mecánicos para las niñas y los niños y los estudiantes en general. No leen lo que quieren leer. A nosotros nos interesa la historia, a los estudiantes como no tiene por qué interesarles la historia podría llevarlos a pensar el mundo de una manera, el mundo que viven, ojalá, de una manera crítica, reflexiva, pero la historia es la excusa para eso. Entonces si nos enfocamos en la historia por la historia o en el contenido como fin, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre eso, sobre esa premisa. Porque claro, es cierto lo que dice Adrián, uno presenta una fuente de 5 líneas y que cuesta desarrollar una enseñanza y desplegar los aprendizajes que uno espera o que el programa espera. No es tan sencillo, no es tan lineal. Entonces yo entiendo la problemática que plantea Adrián, lo vincula al pensamiento crítico, que es otro mundo, o sea, es una categoría con un cuerpo teórico que explota también distinto pensamiento histórico, que se vinculan sin duda, pero que la pregunta que habría que hacerse allí quizás es si la escuela está conscientemente, tiene por objetivo fomentar el pensamiento crítico. Lo declaran, pero si se ponen críticos los estudiantes, incomoda. Entonces, ¿qué tan críticos queremos que sean? ¿O queremos que sean críticos del colegio para afuera? Entonces ahí hay una pregunta también, porque podemos abordar el pensamiento crítico desde la instrumentalización. Y ahí voy a la pregunta de Jessica. Ahí hay un tema de posicionamiento epistemológico, ontológico, incluso teórico, desde dónde yo me enfrento al mundo, cómo lo entiendo, cuál es la idea de escuela, de relación sujeto-estudiante, sujeto-profesor, del rol de la escuela en la sociedad y en la sociedad que vivimos, que es muy compleja, guerras, refugiados, crisis económica neoliberal. Entonces, ¿dónde estoy yo en este mundo? Y en este mundo yo hago algo que me encanta, que es hacer clases. Estoy en el mundo de la educación y qué podríamos hacer desde la educación y en específico en este caso desde la historia, que a todo esto me he estado como
a ver, asignaturizando, como que estoy hoy día viendo los fenómenos, como alguien decía por ahí, parece que Rocío, desde la antropología, desde la nueva sociología de la infancia, desde la sociología, ¿cómo se llama? Burdiana quizá, o neoburdiana, para entender una clase. Ya no solo lo estoy mirando desde la didáctica de la historia, que no dejo de reconocerla. Creo que hay procesos de enseñanza y aprendizaje que llegan al aula y que igual son interesantes de abordar, pero creo que los estudiantes no piensan el mundo desde una asignatura, como que no compartimentan, o quizás la escuela los lleva a compartimentar el saber y el conocimiento, pero en realidad el mundo, uno cuando anda en la calle no es algo o sea, no es solo algo matemático, también es científico, es social, es geográfico, es complejo. Entonces he estado yendo a ciudadanía, por ejemplo, y de cómo desde la ciudadanía y la experiencia ciudadana infantil, por decirlo de alguna manera, comprende el mundo social, y en el mundo social están muchas disciplinas. Entonces, en ese sentido, respondo a la pregunta también de Jessica, es fundamental y que lleva lectura, lleva reflexión, lleva diálogo con compañeras, con compañeros que están en educación, en sociología, en antropología, en cientistas políticos, por ejemplo, de, a ver, ¿cómo abordamos la escuela? Y yo específicamente el aula, si es que quiero abordarla desde ahí, el currículum, pero ¿desde dónde? Y desde ahí, cuando uno elabora alguna especie que es dinámica siempre de cuerpo teórico propio, va a la literatura y también va haciendo una selección de literatura, porque no vaya a ser cosa que cite a personas que entienden el mundo diferente, en un mismo paréntesis, en una tesis, porque no estoy entendiendo desde dónde se paran epistemológicamente, por ejemplo. Quizá alguien se para desde la disciplina muy procedimental, que es un poco la crítica hacia los trabajos como el que yo les mostré, que es como muy de procedimiento, no tanto de reflexión crítica. Y si voy por la reflexión crítica, hay otros autores, pero no los puedo citar juntos, o es complejo citarlos juntos porque están entendiendo el aprendizaje muy diferente, desde lugares que teóricamente son distintos. Entonces, cuando yo me posiciono, voy hacia cuerpos académicos de literatura afines y que están, como en todo campo de investigación, en tensión, en controversia, de perspectivas. Y así es el conocimiento, como que no hay una sola forma de mirar el aprendizaje, sin duda. Lo otro que respondía, los retos para plantear el problema, planteaba Jessica. Yo creo que el sujeto investigador no es neutral, y que por tanto esa subjetividad lo hace mirar el mundo de una manera particular, y por lo tanto levantar problemas de investigación desde esa subjetividad epistemológica. Yo como que estoy en esa vereda eh, de cómo veo la investigación, por ejemplo. La investigación es política, y en ese sentido yo abordo el mundo y la realidad y los fenómenos sociales, en este caso vinculado a la educación, desde un posicionamiento, y levanto problemas desde ahí. Quizá hay investigadoras que se paran desde otro lugar y lo que yo veo no es un problema, o lo abordan el mismo problema, por ejemplo, las prácticas pedagógicas desde la carencia, desde lo que los profesores no hacen, y desde un posicionamiento más comprensivo de las relaciones complejas que existen en la escuela. Yo me acerco más a mirarlo como despliega el profesor una enseñanza y un aprendizaje en un lugar que le exige rendición de cuentas, competencias por cumplir, calificaciones de rendimiento. Entonces yo digo, ya, esta enseñanza está en estrecha o en relación cercana con una presión hacia sus prácticas pedagógicas, por lo tanto desde ahí las voy a comprender, no desde lo que los profesores no hacen porque no saben hacerlo. Y creo que esas dos conclusiones, que podrían ser inferencias científicas en una investigación de prácticas pedagógicas, son de mundos académicos e investigativos que miran diferente el mismo fenómeno.
Entonces concluyo, la postura y el posicionamiento para mirar la escuela, la enseñanza, el aprendizaje o lo que fuere, es clave, desde como yo lo veo. Muchísimas gracias, profesor Gerardo. Le damos la palabra al profesor Doniel. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Bueno, vamos a ver. Primero, respondiendo las preguntas que estaban en el chat, creo que eran, bueno, era una, pero eran varias, creo, eran como tres. ¿Cuál es el papel Sí. de los docentes y la academia en el proceso de repensar los estudios sociales? Wow, me parece que esa es la piedra angular. Vamos a ver. Por un lado, los docentes tienen la tarea de percibirse. Claro, esto no es culpa de los docentes como tal, pues si no se nos forma y no se nos impulsa de esta manera, es difícil vernos como investigadores, por ejemplo. Pero tenemos que ver esta labor de ser investigadores, no solo ver nuestra profesión en un aula, sino salirse de acá, ¿verdad? Entonces es algo esencial para repensar los estudios sociales o la enseñanza de los estudios sociales, el que los docentes sean investigadores, el que los docentes se construyan en su profesión de forma diferente. Vamos a ver, buscar definir el área ellos mismos, nosotros mismos, más que todo. No dejarlo en manos de especialistas en otras disciplinas, lo que ha sido una tradición acá en Costa Rica, por lo menos. A nivel de la academia, pues claro, tiene una deuda histórica muy amplia, el de generar diferentes proyectos de investigación que permitan construir un suficiente conocimiento para ser autocríticos, para cuestionar las bases del área, del saber mismo. La generación de posgrados, por ejemplo, que eso solo lo puede hacer la academia. Generar nexos con diferentes latitudes, como este espacio, que tenemos la oportunidad de compartir con compañeros y colegas de Argentina y de Chile. Son espacios importantes que solo la academia puede construir, y solo así se puede repensar el área de estudio. Espacios de publicación. En Costa Rica solo existe la revista Perspectivas como la única revista especializada en esta área. Vamos a ver qué pasa. Claramente hay otras revistas de educación, pero no es lo mismo a tener una revista especializada en este caso, pues ahí tendríamos que ver esfuerzos más en conjunto de parte de la UNED, por ejemplo, de parte de la misma Universidad de Costa Rica. Me parece que es esencial, ¿verdad? O sea, son los dos actores principales y los llamados a cambiar y repensar la enseñanza de los estudios sociales, tanto los docentes y la academia. ¿Cuál es el papel? Bueno, tiene que ser un papel bastante activo, como lo menciono, cambiar todo lo que se ha venido haciendo, reflexionar mucho, tratar de hacer lo que no se ha hecho, ¿verdad? Entender por qué no se ha hecho y empezar a hacerlo. También claramente entender que hay muchas cosas que se han hecho de buena manera y básicamente pues me parece que tiene que ser bastante reflexiva el papel en este momento. Después, ¿qué hacer cuando el mismo modelo educativo nos empuja a ignorar todas las particularidades y convertir nuestros colegios en maquilas de títulos de bachillerato? Sí, pues mira, es bastante triste. ¿Qué podemos hacer nosotros los docentes? No me acuerdo si era Thornton o era otro autor del mundo anglosajón que nos planteaba a los docentes como el gatekeeper, ¿verdad? Como esta persona que está encargada o que tiene todo este poder en el aula. Utilicemos la palabra poder de la mejor forma posible, ¿verdad? No de mala manera, entendámoslo de buena manera. Entonces, tenemos que construir espacios disruptivos, aplicar modelos distintos. Ok, el papel aguanta todo, el MEP a mí me puede decir un montón de cosas, pero al final y al cabo yo estoy en el aula, yo estoy con los chicos y yo tomo decisiones responsables y decisiones ojalá fundamentadas en bases teóricas y que a nivel práctico lo pongamos a prueba para saber que podemos llegar y construir espacios distintos, modelos distintos, aunque el MEP no se dé cuenta, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, creo que ahora lo mencionaba la compañera Rocío, que es algo con lo que yo en mis clases lo aplico mucho y lo trato de trabajar desde diferentes áreas, sea desde la educación cívica o la enseñanza o los estudios sociales, es tratar de abordar los diferentes temas desde los problemas socialmente relevantes. Para mí eso es algo esencial, crucial y muy, muy bueno. Le permite a los estudiantes comprender que lo que pasó tiene conjunto con ahora y tiene repercusiones en el futuro. De todas las formas, me parece que aplicar los problemas socialmente relevantes le permite a los estudiantes interesarse y ver de forma diferente esta área de conocimiento, o en el caso de ellos, ¿verdad?, esta disciplina.
entienden por qué se les está dando este conocimiento. Yo soy más de la formación de un pensamiento social, que no es como algo que todo el mundo compre, ¿verdad? En las diferentes tradiciones se habla más de un pensamiento histórico, de un pensamiento geográfico. A mí me gusta más esta línea de pensamiento que va por la formación de un pensamiento social. Ahora, por una tradición histórica lo vemos desde una perspectiva geohistórica o histórico-geográfica, por lo menos acá en Costa Rica. Pero yo soy más de formar este pensamiento social a través de problemas socialmente relevantes y tratar de construir estos espacios más disruptivos, que los estudiantes sean más sujetos de cuestionarse diferentes cosas y no solo pues una vasija que está ahí sentada, que le vamos a dar X cantidad de contenido y no saben ni por qué se lo están dando y claramente nadie va a querer ir a tu clase. Eso pasa desde siempre y siempre ha pasado hasta que cambiamos los modelos. Nosotros como docentes tenemos la capacidad de la puerta para adentro, trabajar de la forma en la que nosotros queramos. Claro, de forma responsable y fundamentada, me parece, ¿verdad? El MEP no se va a dar cuenta. Y la última era, ¿qué hacer con las frustraciones de no poder plasmar la visión crítica? Hijo, por dicha hay bastantes psicólogos, creo, ¿verdad? Actualmente. Entonces, no, mira, es pan de cada día, ¿verdad? Ya los que sabemos o sabíamos que nos gustaba pues la docencia o esta parte, la frustración es algo con lo que hay que aprender a trabajar, creo yo, más que todo. Hay que ser bastante creativo, me parece a mí. Es una buena forma de trabajar la frustración, ser docente, ser profesionales creativos, como le menciono, tratar de buscarle soluciones, de pensar en positivo, de analizar las limitantes que tenemos, pero aprovechar incluso esas mismas limitantes para trabajar de diferentes formas. No ser profesionales orgánicos, no quedarnos con estos lineamientos planos, ¿verdad? Que nos dan en muchas ocasiones el MEP o nos plantean diferentes líneas más tradicionales de entender la enseñanza de los estudios sociales. Entonces creo que la creatividad y un buen psicólogo o buenos colegas para hablar después del trabajo sería algo muy importante para trabajar las frustraciones. Pero por ahí iría el asunto. Yo me despido porque tengo que ir a trabajar y fue un honor y un placer compartir con ustedes. Si alguna o alguno está interesado en los resultados de mi trabajo, me puede contactar a través de la profesora Jessica y con muchísimo gusto. Ha sido un placer de verdad compartir esta tarde con ustedes. Chao, chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Y terminaríamos las participaciones con la profesora Rocío. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me parece que hay como muchos puntos ahí en acuerdo. Por un lado, la cuestión pensar nuestra práctica como una práctica política, ¿no? Y desde ahí emergen las preguntas y los recortes. En ese punto creo que Gerardo y Daniel también lo fueron planteando. Y bueno, en el caso de mi trabajo creo que hay un posicionamiento en el sentido de pensar que cuando trabajamos en la enseñanza de la historia porque hay una tradición aquí de ciertos encorsetamientos disciplinarios, tanto en la formación de los profes como en las disciplinas escolares, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, cuando uno lo piensa desde las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales y del que es el caso que yo trabajé, se piensa desde un posicionamiento ético y político, ¿no? Que tiene que ver con una enseñanza de la historia que está pensada como una herramienta para ampliar horizontes, para construir esperanza. Entonces eso es bastante distinto de pensar qué lugar tiene tiempo histórico cuando estamos pensando en la formación o en la consolidación de una identidad nacional, por ejemplo, o cuando nos planteamos que la historia nos sirve para no repetir errores, ¿no? Es bien distinto que si lo pensamos en el sentido de esto de ampliar horizontes de expectativa, de desarrollar conciencia histórica, de ahí se abren otras dimensiones y otras perspectivas para pensar este mismo problema que es que atraviesa toda la construcción del campo, ¿no? Que es el tiempo histórico. Y después, bueno, ahí Daniel lo dijo con bastante énfasis, la cuestión, el lugar nuestro como docentes en la toma de decisiones, y ahí me acuerdo mucho las palabras de maestro que muchos acá debemos reconocer muchísimo, que es, ¿no? Que tuve la suerte de conocerlo en algún seminario con el que él estuvo a cargo y planteó esto de la idea
docente como un agente curricular, ¿no? Somos el agente curricular, nos decía él. Y agente curricular decía no en el sentido de agente como policía, sino en el sentido de agencia, de capacidad de tomar decisiones como profesionales de nuestro... Y que, bueno, obviamente que va a estar atravesado de ese posicionamiento, y eso nos trae consecuencias. Quienes estamos en el aula y queremos abordar temas sociales candentes, o hablábamos de los problemas sociales relevantes, tiene su, digamos, su complejidad a nivel institucional, a nivel de las familias, bueno, porque moviliza, un Gerardo lo planteaba un poco al comienzo, qué pasa cuando empiezan a desarrollar pensamiento crítico el estudiantado, ¿no? El recorte creo que fue por ahí, fue por pensar en función de estas finalidades, qué puede aportar la didáctica, qué podemos aportar desde la investigación en didáctica, ¿no? Volver a la práctica con algunas, no con respuestas, digamos, sino con alternativas y propuestas. Así que bueno, por ahí para aportar a la pregunta, a las dos preguntas de Jessica. Bueno, sin más, porque mi intención no es quitarles mucho tiempo, porque sabemos que en sus respectivos países es un poco tarde, ¿verdad? Agradecerles este espacio, agradecerles los valiosos aportes que nos brindaron, como bien mencionaba la profesora Jessica, muchos, y dentro de ellos me encuentro yo. Estamos, ¿verdad?, en proceso de análisis de datos, y esto ha sido unos insumos realmente valiosos, no solo porque nos permiten repensar nuestra labor docente, sino también lo que estamos haciendo dentro de la academia y cómo puede también incluso traspasar, la verdad. De verdad que muchísimas gracias al profesor Gerardo, a la profesora Rocío, al profesor Daniel, a la profesora Jessica también, al RCIEC por generar estos espacios, y a la Escuela de Historia por crear estos análisis desde diversas latitudes. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus participaciones también. Muchísimas gracias por invitar a este diálogo. Muchas gracias. También. Hasta luego. Gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.